primero que uno parece difícil, pero siempre es así. Lo más importante es recalcar que es el asma, porque la población, el asma es una enfermedad muy prevalente. Para nosotros, para darte una idea, es más que una enfermedad, es una predisposición que una persona hereda para que en algún momento de su vida, cuando sus bronquios se ponen en contacto con todas esas cosas que ya conocen, el polvillo, la humedad, bla, 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 los bronquios se inflaman, ¿sí? Entonces, ese concepto es muy, si bien suena fácil, a veces tanto los médicos como los pacientes no lo entienden. Piensan que el asma ya se me va a pasar, que silbidos en el pecho, bla, 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 bla. Y en realidad hoy el asma es muy fácil tratarlo si uno usa la medicación todos los días como corresponde. Es como tener presión alta y no tomar la pastilla de la presión todos los días. Bueno, no. La medicación del asma la tiene que usar todos los días en forma preventiva y se basa básicamente en ir en contra de la inflamación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está el tema de la innovación? Hoy en día hay una disrupción muy alta, estamos todos invadidos de la inteligencia artificial, bla, bla, todas esas cosas. Y en asma también tenemos muchas novedades en esto. Yo trabajo con un grupo de investigadores de Londres, donde por estudios de que hacemos inteligencia artificial podemos reproducir qué pasa, situaciones que pasan en la vida real que uno a veces en los ensayos clínicos no se pueden hacer. ¿Qué es eso? Te cuento. Nosotros lo que hacemos es, con datos de pacientes que ya participan en un ensayo clínico, hacemos un modelo de inteligencia artificial, donde al modelo le preguntamos qué pasa si un paciente toma la medicación todos los días y qué pasa si el paciente la toma 3 veces por semana. ¿Qué pasa si la toma más de noche que de día? ¿Y qué pasa si utiliza más salbutamol y bla, 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 bla? Bueno, todas esas cosas hoy en día es muy bueno porque se ve perfectamente como el programa reproduce con una buena correlación con la vida real. ¿Qué pasaría? A lo que voy. Si vos sos asmático y fumás, te va a ir peor que si sos asmático y no fumás. Si sos asmático y haces el tratamiento como corresponde, te va a ir mucho mejor que el que no hace el tratamiento como corresponde. Sí. ¿Se entiende? Si sos asmático, no haces el tratamiento, no te cuidás, no haces deporte, no bajas de peso, bla, 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 te va a ir peor que si un asmático que como decimos en Argentina, se pone las pilas, usa el tratamiento como corresponde y demás. O sea, hoy en día, con las nuevas tecnologías, estamos viendo cosas que los médicos lo vemos todos los días, pero la estamos entendiendo de otra manera. Y el mensaje tiene que ser más sencillo, más claro hacia la gente. Hoy en día, si una persona va a la guardia, al servicio de emergencia por asma, lamentablemente alguien tiene la culpa. O el Estado, o las obras sociales, o seguridad social, como quiera llamarles, no se hace cargo de la medicación de los pacientes. Muchos pacientes sobreestiman o subestiman la enfermedad, piensan que están bien. Vos decís, ¿cómo anda bárbaro, doctor? Y lo oculté y tiene ruido por todos lados. No, eso. Y somos culpables los médicos, porque los médicos no tenemos tiempo o no queremos tenerlo para explicarle al paciente qué es el asma, cómo es el asma, cómo lo va a tratar, cómo usa sus inhaladores. Los médicos no le preguntamos a los pacientes, a ver, muéstreme cómo lo usan. Entonces, en ese gran problema, mucha gente se muere de asma. ¿Pero por qué? Porque alguien tiene la culpa, porque no se debería morir. ¿Cómo está la incidencia de la enfermedad en Latinoamérica? Depende de las series, depende si son en adultos, en niños. El problema del asma es que se mantiene más o menos entre un 10 y un 13% de la población, depende de los países. Pero el problema más grande del asma no es la incidencia, sino la mortalidad. O sea, la gente hoy en día no se debería morir por asma. Y se está muriendo. ¿Pero por qué? Porque o no tienen acceso al tratamiento, o como te decía, el paciente subestima la enfermedad diciendo, ya se me va a pasar. O el médico que no le dice la verdad al paciente. Muchos médicos a los pacientes le dicen, mire, tiene broncoespasmo, tiene asma, como si asma fuera una mala palabra. O no se dedican el tiempo suficiente, o no le interesa, o como quiera llamarle. Pero es una enfermedad prevenible y tratable. Entonces no se debería morir la gente de esto. La tasa de mortalidad, ¿cómo anda? Se mantiene, mirá,
vamos al inicio. Yo te decía que el asma es un padecimiento inflamatorio. Así es. Obviamente, cuando con el advenimiento de los antiinflamatorios inhalados, la mortalidad en el mundo es así, bajó terriblemente. Ahora, ¿qué pasa? No llegó a cero. Se siguen muriendo en mi país, se mueren 500 personas de asma por año. Entonces, ¿por qué? Porque por estas razones, por más que tengas el mejor tratamiento, el acceso y demás, es esta parte de educación que tenemos que hacer hacia la población, y hacia no solo la población de gente, sino la población médica también, ¿sí? De que siéntanse con los pacientes, explíquenle, no hay problema, tengan tiempo. Hoy en día el asma da muchas satisfacciones a los médicos. Obviamente hay una población de asma, de pacientes asmáticos muy chica, que son los asmáticos graves, que los queremos los especialistas. Sí. Y en ellos el advenimiento de los llamados medicamentos biológicos le ha cambiado la vida a esas personas. Y en eso me enorgullece ser argentino. Digo, ¿por qué? Porque todo el mundo habla del Papa, de Messi. César Milstein, el último premio Nobel argentino, que fue en el año 1980 y pico, fue el que creó los anticuerpos monoclonales. ¿Qué es eso? Es